¿Sabes cómo iniciar una demanda por alimentos? Hoy el abogado Juan Pablo Felipe Chanco nos va a orientar más sobre el tema. ¿Qué documentos se necesitan para interponer una demanda de alimentos? Bueno, para plantear una demanda de alimentos, en primer lugar se necesita la partida de nacimiento del menor, debidamente reconocida por el padre, y las boletas de gasto, en este caso, por ejemplo, que hayan comprado un zapato, una chompita, una camisa, esas boletas, y su copia de DNI de la madre. Y por último, se necesita la ficha de la RENIEC para que se le notifique al demandado. ¿Cómo se determina el monto a cubrir? Se determina de acuerdo a cómo está ganando en las planillas. Y si en caso no es una persona que trabaja en una empresa estable y tal vez no tiene un trabajo fijo, en este caso se determina de acuerdo al sueldo básico, que es 930 soles. Entonces sobre esa base saca el 20% o el 30% del juzgador de acuerdo a su criterio. Y mientras dura el proceso, ¿se puede solicitar una pensión anticipada? La asignación anticipada se puede solicitar una vez planteada la demanda para asegurar la pensión de alimentos hasta que dure el proceso principal. Si se hace una demanda de alimentos a un padre o a una madre por un hijo de, digamos, por ejemplo, de 5 años, ¿se le puede pedir los gastos que se han realizado durante esos 5 años? En nuestra legislación no está tipificado ello, ¿no? Sin embargo, existe lo que se llama la demanda de gastos por embarazo, es decir, el pre y posparto, que se le puede reconocer adjuntando los gastos de embarazo que ha realizado. Pero después de 5 años plantea la demanda y desea que se la reconozca todos esos años que ha asumido los gastos, puede plantearlo como una pretensión accesoria, pero eso ya queda a criterio del juzgador si lo admite o no se pronuncia sobre esa pretensión. Muchos demandados recurren a mecanismos para evadir responsabilidades, como tal vez no presentarse, no registrar tal vez un domicilio. ¿Qué hacer en estos casos? A veces los mismos abogados pretenden dilatar el proceso con esas artimañas legales. Sin embargo, cuando uno plantea la pensión de alimentos, siempre no debe olvidarse la ficha de la RENIEC. Y ahí consta la dirección exacta del demandado, el último domicilio. Hay una trampa muy común al que recurren muchos demandados o demandadas, que es, valga la redundancia, hacerse demandar por el padre o por la madre de edad para que también se les pase una pensión a ellos y de esa manera aminorar el monto de la pensión para el hijo. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Los hijos tienen en primer orden el derecho a la pensión. El padre y la madre pasa al segundo lugar. Y en el caso de que él o la demandada falsea el monto de sus ingresos. En este caso, por ejemplo, cuando falsea el monto de sus ingresos, lo que va a primar es que la madre plantea la demanda y establece que el señor gana 2.000 o 3.000 soles en una empresa, el juzgador se va a pronunciar sobre esa base. Si supongamos el señor presenta como medio probatorio una declaración jurada en la que gana un sueldo mínimo, entonces, como no existe una planilla o un documento que acredite que el señor gane 2.000, entonces sobre 930 soles tendrá que efectuar el cálculo de la pensión de alimentos a favor del menor. ¿Y qué hacer si en el caso de que ya haya una resolución, ya haya una pensión determinada, pero él o la demandada no depositan o lo hacen tal vez cuando quieren o cuando se acuerdan? Lo que se tiene que hacer en estos casos es que el abogado tiene que presentar un escrito sobre la liquidación de los devengados si no pasa más de 3 meses. Entonces el juzgador aprobará esa liquidación y notificará al demandado para que cumpla. Si en caso no cumple dentro del plazo otorgado, el abogado que patrocina, en este caso a la madre, solicitará lo que nosotros llamamos un escrito de requerimiento a efectos que cumpla, de lo contrario que pase al Ministerio Público y sea denunciado por omisión de asistencia familiar. Y en el escenario de un hijo de 18 años que está cursando sus estudios superiores de manera exitosa,
¿Se le sigue continuando dando la pensión hasta que culmine sus estudios? El padre está obligado a pasar pensión de alimentos hasta los 18 años. Cumplidos los 18 años es excepcional y es facultativo. Si supongamos el menor, ya de mayoría de edad, está cursando un estudio superior exitosamente en una universidad, en una carrera profesional, porque la ley dice carrera profesional. Y cuando nos referimos exitosamente significa esto, que tiene que tener un promedio de nota 16, 17, 18. Entonces el juzgador determinará que sí tiene que seguir cumpliendo con pasar de pensión de alimentos hasta que logre su carrera profesional. Y en el caso de que el hijo tenga una enfermedad congénita o habilidades especiales, ¿qué se hace en estos casos? ¿Se le tiene que dar la pensión de por vida? En estos casos la misma ley contempla cuando existe esta clase de enfermedad, el padre no solamente tiene el deber, sino está en la obligación de asistir con la pensión de alimentos hasta prácticamente que se muere. ¿Cuánto es el promedio de duración de una demanda por alimentos? Según nuestra legislación, porque es un proceso especial, debería durar en corto tiempo, ¿no? En 3, 4 meses ya debería salir una sentencia, pero lamentablemente no. Los actos procesales, en 9 o a 1 año está saliendo la primera sentencia, pero si la parte contraria apela, estamos hablando más o menos 2 años.